por eso mejor para no repetir lo de los avisos, los dejamos hacia el final. Y si me pueden prender alguna luz, por favor, los veo, no veo las caras, entonces no es que les quiera ver la cara, pero siento que le estoy predicando como espíritus, ¿verdad? Así nada más veo sombras y luego en la oscuridad no veo muy bien, ya sí los veo mejor, ya qué diferencia, así veo si dicen amén o te reprendo, si están sonriendo o están enojados, ¿verdad? Y ya ayuda mucho, que no se me queden dormidos también. Vamos a orar. Dios, te damos gracias en esta mañana porque estamos con bien, porque tú nos das vida, Señor. Antes de pasar el mensaje, queremos darte las gracias por todos los padres de familia, los bendecimos. Si tienes cerca alguno, ponle la mano respetuosamente sobre su hombro. Si es tu papá, abrázalo y dile: Señor, bendigo a mi papá. Señor, si no está, también ora por él y dile: Señor, te pido que tú hagas en su vida tu voluntad. Aquellos que ya te han entregado sus vidas, que te conocen, Señor, que les des sabiduría, que los bendigas en todo lo que hagan y que sean padres como Josué, Señor. Padre, que no teman ni desmayen, que sean esforzados y valientes, que tu espíritu les dé esa fortaleza y ese valor y que tú los guíes para que todo lo que hagan sea prosperado. Oramos por aquellos padres que no te conocen o aquellos que se han apartado de ti, que seas tu Espíritu Santo de Dios redarguyéndolos, Padre, bendiciéndolos, pero llamándolos a que vengan a ti, porque entendemos que de nada serviría que prosperen en todo lo que hagan si no prospera su hombre interior, si no prospera su espíritu. Pedimos, Señor, ante cualquier bendición, ante cualquier petición, que ellos te puedan conocer, rendir sus vidas a ti, Señor, como tu Señor, como su Señor y como su Salvador, y que puedan, Padre, ser guiados también por tu palabra y por tu Espíritu Santo. Dios, ponemos en tus manos esta enseñanza, pidiendo que este mensaje pueda ser útil, que pueda bendecirnos, edificarnos, Señor, y que tú quites todo estorbo del medio, toda distracción, toda barrera, todo tipo de opresión, y que seas únicamente tu Espíritu Santo de Dios hablando en nuestras vidas. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bueno, la semana pasada vimos un tema dentro de la serie de UNAM es una iglesia con poder, titulado La diferencia entre comillas, entre oración y comunión. Súper interesante, se los recomiendo demasiado. Fue la primera parte de 2, les anuncié que iba a compartir hoy la segunda parte, pero olvidé que era Día del Padre. Entonces, cuando es un evento especial, además de que algunas personas no vienen, pues porque tienen comida con la familia o se hicieron patos o lo que sea, ¿verdad? Y no me gusta que la gran mayoría se pierda de la continuidad de la serie. Además de eso, pues me gusta tratar de, hay un término, se llama tropicalizar los temas, ¿no? Porque hay temas que se pueden compartir en cualquier momento del año, pero que cuando se aterrizan, por así decirlo, justamente en una fecha cercana a algún evento que hable del tema, pues lo recibimos todavía mejor. Así que hoy, aprovechando que es el Día del Padre, quiero compartir a todos los padres de familia un tema que he titulado El apoyo y la fortaleza de un padre. Yo sé que algunos están preguntando: yo no soy papá, entonces ¿para qué vine? Me hubieran avisado para no venir, para irme a la del Mormón, que ahí sí predicaron para todos, ¿verdad? O algo por el estilo. No te me alebrestes todavía. Si eres mamá, el mensaje también te va a servir. Es para los papás, pero el principio es para los dos. Si eres hijo, ¿verdad? También te va a servir, porque a lo mejor no tienes un hijo con quien aplicar esta enseñanza, pero vamos a hablar cómo Dios nos ayuda a nosotros en nuestros tiempos difíciles. Y básicamente la esencia del mensaje es esto: aprender el modelo de Dios como Padre en este sentido, porque hay muchas cosas que podemos aprender de Él, pero no limitaremos a este punto. Y cómo puedo yo eso aplicarlo con los demás. Y los principios que aprenderemos hoy principalmente se pueden aplicar en casa, pero también es algo que tú puedes aplicar con tus amigos en la escuela, en la universidad, en el trabajo, en la iglesia, en donde quiera que vayas. Así que todos pongamos atención, principalmente papás y también mamás, pero todos los demás también pongan atención, porque algo nos vamos a llevar: el apoyo y la fortaleza del Padre. Y quiero comenzar con esto. Creo que si somos honestos tenemos que reconocer que todos tenemos en menor o mayor medida, algunos controlados, algunos muy enterrados, pero algunos miedos en la vida, luchas, problemas, momentos difíciles. No hay nadie que tenga una vida color de rosa. Venir a Cristo no significa que todo va a ser maravilloso, porque el mismo Jesús dijo que en el mundo, Juan 16:33, tendríamos aflicción. Y añade: pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces nos da esperanza, pero no niega la realidad de que habrá adversidades, ¿verdad? Y muchas veces tenemos gente cercana que nos quisiera apoyar en medio de una crisis, de una enfermedad, de un momento difícil emocional.
y que quizá no cuentan con los recursos, con la capacidad, con el poder, con el consejo para ayudarnos, pero su simple compañía basta, ¿no? O sea, no cambió nada tu situación, pero saber que no estás solo, que está al lado tuyo esa persona tomándote de la mano, abrazándote, diciéndote yo aquí estoy contigo, es suficiente. Y este es el clásico, échale ganas, tú puedes, todo va a estar bien, que realmente las palabras no sirven para nada, ¿no? Porque te dicen, échale ganas y tú dices, ¿y qué crees que estoy intentando hacer? ¿No? Si no amanecí con la idea de no echarle ganas, pero es a veces los recursos limitados que la gente tiene. Ahora, cuando volteamos al cielo, nos damos cuenta que tenemos, a diferencia de la tierra, un ser que también nos ama, que no es un amigo como aquí en la tierra, que no es un familiar como aquí en la tierra, que nos ama pero que a lo mejor está limitado, sino que es el creador del universo, pero que a la vez es nuestro mejor amigo, y que al mismo tiempo es nuestro Señor, pero al mismo tiempo es nuestro Padre, pero que a diferencia de todos aquí en la tierra, sus recursos son ilimitados y su consejo es el mejor. Cuando un hijo de Dios se acerca a Dios con esta perspectiva, no con la perspectiva de es el Dios lejano, sino mi papá cercano que me ama, pero no solamente me ama, sino que tiene una palabra para mí. Y no vengo a la Biblia por obligación, porque en la iglesia me dijeron que si no me va a cargar el payaso, aleluya, sino vengo con esa hambre de decir, Dios, me vas a hablar, tu espíritu me va a guiar, me levanto como el rey David. Este es el día que hizo el Señor, ¿te acuerdas? Qué maravilloso despertarte así. Me gozaré y me alegraré en él. ¿Por qué? Porque crees que papá te va a respaldar, que te va a guardar, que en el mundo va a haber aflicción, pero que como Jesús dijo, confiad, yo he vencido al mundo. Un hijo de Dios que vive con esta perspectiva de Dios, con esta relación con Dios, en comunión con Dios, va a ser una persona que tenga la capacidad de anular o de neutralizar sus temores, de enfrentar sus problemas con confianza, no porque no existen, sino porque sabe que no está solo. Un hijo de Dios, y ahorita vas a ver a qué voy con esto en cuanto a los padres e hijos aquí en la tierra, pero primero entendamos cómo funciona el modelo divino. Un hijo de Dios que confía en Dios de esta manera es un hijo de Dios que va a animarse a luchar contra los que otros no se animan, que va a caminar sobre aquello que otros solamente ven, como Pedro que camina sobre las aguas, y podrás decir que después hundió, que temió, lo que quieras, pero fuera de Jesús, Pedro es el único ser humano sobre la faz de la tierra que siente lo que se sabe, al menos por unos segundos, caminar sobre las aguas. ¿Por qué? Porque durante esos segundos puso sus ojos en Jesús y confió en Jesús, mientras los demás iban cómodos en la barca. Y así en la vida tenemos estos dos tipos de personas: la gente que va buscando solamente la comodidad, que le huye a los retos, que le teme a las adversidades, que no intenta proyectos, sueños que Dios pone en su corazón, porque es más grande su miedo al fracaso que su confianza en Dios. Pero el hijo de Dios que confía en Dios, que cree en la dirección de Dios y en el poder de Dios, es alguien que va a animarse a ir más allá de los que otros solamente ven o sueñan. En la Biblia tienes, por ejemplo, los 10 espías que se enfocaron en la tierra de Canaán, que se enfocaron en los enemigos, en la adversidad, y que no tomaron la tierra de Canaán. Y tienes a Josué y Caleb, que ojo, vieron la misma tierra, los mismos gigantes, las mismas murallas, los mismos ejércitos. ¿Por qué ellos sí la tomaron y los otros 10 no? Porque ellos confiaban en que eran bien buenos para pelear e iban a vencer. ¿Eso dice la Biblia? Josué dijo, pero nosotros somos bien picudos, ¿verdad? Estamos cañones, ¿verdad? Somos lo más machuchón de la tierra. Uyuyuy, ayayay. No, él dijo, Jehová nos las entregará. Entonces, de toda una generación, la generación que tomó la tierra de Canaán era la que más confiaba en Dios. Vas a David cuando llega en Primera de Samuel capítulo 17 al campo de batalla donde está el gigante Goliat atemorizando a todos. ¿Por qué David enfrentó a Goliat mientras los demás lo veían de lejos? Mismas palabras: Jehová lo entregará en mis manos. ¿Por qué Daniel y sus 3 amigos guardaron su corazón? No se corrompieron como los demás, porque creían que Dios podía liberarlos. Ves, en toda la Biblia podría seguir así. No es el enfoque del tema de hoy, es solamente a manera de introducción.
que aquellos que caminaron más, que hicieron más, que Dios usó, son aquellos que no tuvieron miedo, pero no lo tuvieron porque tuvieran una gran seguridad, autosuficiencia en sí mismos, confianza en su preparación, sino que ellos confiaban plenamente en la dirección de Dios, en la bendición de Dios y en la protección de Dios. ¿Por qué David decía: en paz me acostaré y asimismo dormiré? Porque puse una barda electrificada, tengo una K-47 bajo el colchón, 3 bulldogs, ¿verdad? No, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Un hijo de Dios va a caminar en paz solamente cuando aprenda a confiar en Dios. Y es parte de lo que vimos la semana pasada. Cuando tenga, más allá de un tiempo de oración, una vida de comunión. Ahora, ¿a qué voy con todo esto y cuál es la aplicación? Muchas veces nuestros hijos, y creo yo sobre todo pasa con los adolescentes o ya los más grandes que son independientes, ¿verdad? A veces se aíslan del mundo, ponen una careta de que no necesitan nada, de que todo está bien, entran en un modo zombie donde de repente tardan algunos años de salir, ¿verdad? Llegan a la casa: hijo, ¿cómo te fue? ¿Qué cuentas? Entonces sabes más de su vida por lo que publica en redes sociales que por lo que te cuenta. Y no estoy bromeando, es en serio. Hay mamás que ya en vez de decir: hijo, a comer, publica la foto de la comida por Instagram para ver si el hijo la ve, le da like y baja a comer, ¿verdad? Porque de lo contrario no hay comunión. Tras esa careta, a veces lo que hay es un corazón vulnerable. Una persona que tiene miedo de ser lastimada, que tiene miedo de ser rechazada, y que esos temores, si no los quitan de en medio, va a ser un obstáculo en su vida para todos los retos que tengan por delante. Entonces nosotros como padres tenemos el poder que Dios tiene sobre nosotros de generar esa confianza en ellos y que sean como el pueblo de Dios, hijos que confíen en Dios y que puedan trascender en lo que otros solamente soñaron o vieron de lejos, o hijos que vivan bajo una ola de terror. Fíjate algunos pasajes en la Biblia, no quiero meditarlos, solamente como ejemplo, ¿verdad? Vamos a ver Salmo 57, versículo 1, donde Dios apoya, da seguridad, da fortaleza a sus hijos en medio de la adversidad de forma explícita, y cómo eso daba a ellos seguridad. Por ejemplo, Salmo 57, estoy bien, muchas gracias, versículo 1, dice, Salmo 57, versículo 1: ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Clamaré al Dios Altísimo, al Dios que me favorece. Él enviará desde los cielos, ¿y qué dice el versículo 3? Y me salvará. Esto fue David cuando era perseguido por sus enemigos. Luego de salir victorioso y convertirse en rey, ¿qué dice? Aunque pareciera que debería de estar más adelante, los salmos no están escritos necesariamente en orden cronológico, así que tenemos paradójicamente más atrás en el Salmo 18 lo que él escribió en un orden cronológico más adelante en la vida. Salmo 18, versículo 1 dice: te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador, Dios mío y fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Otro ejemplo, capítulo 9, versículo 9. Es el mismo David. Dice: Jehová será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. Tienes el famosísimo Salmo 27, donde dice el versículo 1 que Jehová es mi luz y mi salvación, y por eso pregunta: ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién ha de atemorizarme? Hay que predicarle esto a la selección mexicana. Cuando se juntaron contra mí los de Estados Unidos, dice, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Pero ¿qué dice el 3? Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo en su casa todos los días de mi vida para contemplar su hermosura, porque el versículo 5 me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada. Y podría seguir con el Salmo 46 y el 144 y un montón de pasajes más donde ves que hombres de Dios como David,
que a pesar que fue un gran guerrero, que se surtió a gigantes y que enfrentó a los filisteos, a los moabitas, a los amonitas, a los suegritas y a pura gente así que daba muchísimo miedo, ¿verdad? Y que siempre con valor, ves que ese valor y esa confianza no venía de un orgullo de sí mismo, de una confianza en sí mismo, sino que él confiaba en sí, pero porque a su vez confiaba en Dios. La misma Biblia nos anima en diversos pasajes, por ejemplo, cuando estemos afanados, Filipenses 4:6, llévese afán delante de Dios y Él te va a dar paz. Salmo 55:22, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. Jesús dijo, si estás cansado, trabajado, si estás fatigado, ¿qué dijo? Métete unos antidepresivos, ¿verdad? Vete a encerrar a tu cuarto a ver Netflix, a comer pastel de chocolate, a ver Peppa Pig en Netflix. No, vengan a mí. Entonces, para los hijos de Dios, el remedio en la Biblia es muy claro. Cuando hay pruebas, adversidad, afán, las soluciones, ven a Él, búscalo a Él, confía en Él, depende de Él y Él te guardará, Él te sustentará, Él te protegerá, Él te defenderá, Él te levantará una y otra vez. Como hijos de Dios, esta es nuestra confianza. Ahora la pregunta es, ¿cómo puedo, digo entre comillas, piratearme ese modelo celestial para aplicarlo con mis hijos? Porque mis hermanos, andamos copiando de todo y de todos, menos del mejor modelo. O sea, siguen los consejos de los psicólogos en internet, de los coachings, de los motivadores, hasta de los que escriben los horóscopos. Le preguntas a Google y de ahí surgen modelos de educación de todo tipo, ¿verdad? Y que pueden tener algunas cosas buenas, pero que no tienen un fundamento bíblico. Uno muy de moda que básicamente es pues dejar que los pequeñines hagan y deshagan y destruyan lo que quieran, y no hay que decirle nada al chiquitín porque tiene que crecer con amor. Entonces tenemos a Osama Bin Laden de 5 años en casa, ¿verdad? Terrorista destruyendo todo, hasta los perros le tienen miedo, ¿no? El pobre perro lo veis, va y se encierra en su jaula porque el niño va y lo destroza. Pero no hay que decirle nada al chiquitín porque hay que educarlo con amor. Entonces hay que analizarlo todo, dice la Biblia, retener lo bueno, pero si queremos un buen modelo, tenemos el modelo de Dios. Y quiero que en este mensaje veamos 4 formas muy sencillas, 3 depende de lo que el tiempo nos permita, de cómo puedo yo como padre, como madre, convertirme en esa fortaleza para mis hijos. ¿Cómo puedo infundir esa confianza que Dios infunde en nosotros? ¿Cómo puedo generar esa seguridad? Obviamente es un tema que podría abarcar mucho más y solamente quiero que veamos algunas cosas importantes, porque no faltará quien diga, faltó esto, aquello, el otro, también estaré bueno aquello. Sí, hay muchas cosas que la Biblia enseña, pero no estoy iniciando una serie al respecto, es solamente un mensaje al respecto. La primera forma que muchos pueden tener luego en su mente es, ¿cómo puedo yo apoyar a mis hijos? Y la respuesta natural, ¿verdad?, es estando para ellos cuando lo necesiten, lo cual aparentemente es correcto, pero cuando vamos a la Biblia nos encontramos que Dios no es refugio de todos, es refugio de los que le buscan. Digan conmigo, uy, 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 ay, ay, ay. Dice que el que habita al abrigo del Altísimo, Salmo 91:1, morará bajo la sombra de lo impotente. Pero si yo me aparto de él, la cosa es distinta. Entonces suena bonito eso de que yo tengo que ser un refugio para mis hijos, pero ¿qué sucede cuando ellos no me buscan como ese refugio? ¿Qué sucede cuando ellos buscan otros refugios? Cuando ellos confían más en sus amigos, en internet o en el artista de moda. Cuando le hacen más caso a Peso Pluma que a ti. Porque este es el mundo en el que vivimos. Bad Bunny es su consejero y no sabe ni hablar. Imagínate cómo están las cosas, ¿verdad? Gente que no saben cómo es su vida personal por el simple hecho de ser famosos van a tener, desgraciadamente, sobre sus vidas más autoridad moral que tú y que yo. Por eso es que suena muy bonito y romántico decir, estoy para ti cuando lo necesites, pero si no me gano tu confianza no voy a estar para ti, no porque yo no esté, sino porque él no me va a buscar. Entonces hay hijos que no tienen a sus padres como esa fortaleza, no necesariamente porque papá, mamá no estén, lo cual será otro de los puntos, sino porque no les tiene la confianza. Y podríamos hablar de miles de razones y abarcar un tema entero. Pero lo que sucede muchas veces es que los hijos, cuando se acercan a pedir ese apoyo,
a pedir esa ayuda, a pedir ese consejo. Inclusive cuando les cuentan sus luchas, sus problemas, sus pecados, ¿qué es lo que se terminan llevando de parte de los padres? Un adelanto de lo que va a ser el infierno, con una serie de adjetivos calificativos, 2, 3 buenos regaños, unos ojos de apocalipsis y un vete encerrado en tu cuarto y no me hables más. ¿Qué es lo que procesa el cerebro de su hijo como mecanismo de defensa? La próxima vez, brother, no cuentas nada. Y esto lo confirman las estadísticas. No es una conclusión que saqué de observar 2, 3 familias, no. Las estadísticas de la gente que estudia la conducta humana han concluido que un niño recibe en casa aproximadamente por cada palabra positiva de afirmación, por cada bien hecho, hijo, mira, eres muy inteligente, eres muy capaz, lo vas a lograr, hay que apretar estas tuercas, hay que forzarlo más aquí, pero claro que puede, Dios está contigo, vas a salir, sí lo vas a hacer bien. Por cada palabra positiva reciben 6 o 7 palabras negativas. 6 o 7, inútil, burro, todo lo haces mal, lo hace mejor tu hermano, mira, tu primo sí se viste bien. Creemos que comparándolo con el primo, con el vecino, con el amigo, lo vamos a motivar. Cuando digo que eso provoca es rechazo. Y si no me crees, pregúntale al papá de José, ¿qué provocó cuando le dio a su hijito una túnica de colores que a los demás no? ¿A poco ellos dijeron, hay que portarnos bien como José para que nos dé una túnica papá igual que ellos? No, hombre, lo vendieron como esclavo. Entonces, con estos ejemplos, lo único que logramos es traer división en ellos, rencor y envidia entre ellos y un rechazo hacia nuestra persona. Y luego súmale que entran a la escuela y por cada palabra negativa están tan marcados los niños que por miedo a ser marcados se dedican a marcar a los demás y reciben entonces 10 palabras negativas que dicen lo contrario. Mira cómo se peine, si es alto porque es alto, si es chaparro porque es chaparro, no importa cómo sea. Si saca 10 es ñoño y es nerd, si saca 5 es un burro. La idea es fastidiar a los demás para que no me fastidien a mí. ¿Qué sucede con esto? Que en vez de que los hijos vean a los padres como esa fortaleza, donde yo puedo ir ahí en tiempos difíciles, yo puedo ir y contarle mi problema y a lo mejor sí va a haber una confrontación, pero va a ser para edificación y me va a dar ánimo y me va a levantar y va a orar por mí. Lo ven como un castillo del terror. O sea, hijos que dicen, mejor que no se entere mi papá. Y a veces el último en enterarse del problema que está pasando el hijo es el padre de familia. De ahí que muchos, cuando se enteran que un hijo suyo atentó contra su propia vida, reaccionan de una forma que yo no me explico hasta el día de hoy. Pero ¿cómo es posible? Si se veía tan bien. Y lo que digo es, ¿cómo es posible que no te diste cuenta? ¿Qué tipo de relación había, si es que la había, que él estaba tan mal y nosotros ni enterados? Ahora, no estoy predicando que tenemos que ser un doctor porras y lo que tantas veces he criticado, que es el evangelio de Winnie Pooh, todo es bonito y color de rosa, porque a veces la palabra tiene que confrontar, ¿verdad? Y quebrantar, pero de tal forma que edifique, que restaure, que ataque el problema y que no ataque a la persona. Entonces hay 2 cosas en esta línea para ser prácticos y concretos que podemos hacer. Uno, afirmar sus virtudes. Aún el mismo Dios llamaba a hijos suyos conforme a lo que él sabía que iban a hacer, aunque no lo estuvieran haciendo, y esto es increíble. Como Gedeón, que estaba escondido de los madianitas, comportándose como un cobarde, y Gedeón, Dios se le aparece a Gedeón y lo primero que le dice es, ¿qué no confías en mí, gallina? Así le dijo. ¿Qué haces ahí, collón? ¿Qué hubieran hecho muchos padres en lugar de Dios si hubieran sido el papá de Gedeón? Ah, sí, los Hernández somos bien machos y tú eres bien marica. ¿Sí o no? ¿Cree el papá mexicano promedio que hacía motivar a su hijo a ser hombre? Órale, entra a los trancazos como te enseñé, como el Canelo, súrtetelos. Chamaco, collón, no, ese no es mi hijo. Mira, tu hermano sí se surte a los más grandes. Entonces, Dios, en vez de venir a etiquetar a Gedeón conforme a lo que él estaba haciendo y ya sabía que lo era, le dice, varón esforzado y valiente, Jehová está contigo. Ve todo lo que hay aquí de fondo. Número 1, a pesar de tu comportamiento, estoy contigo. No estoy de acuerdo y no se va a quedar así, pero aquí estoy yo para ayudarte. 2, varón esforzado
y valiente. Seamos honestos. ¿Estaba siendo esforzado y valiente Gedeón? Quizá esforzado, pero el último que está haciendo es ser valiente. Pero Dios no le habla de acuerdo a cómo estaba haciendo, sino a lo que lo iba a llamar a hacer. Dice, ve y enfrenta a los madianitas. Y Gedeón empieza a cuestionar, y ve porque te envío yo. Y Dios lo respalda y le da la victoria. Y se convierte el Gedeón cobarde en el Gedeón esforzado y valiente, porque tuvo un Padre celestial que supo cómo tratar con esa mala actitud, con ese temor, con esa cobardía. Entonces, ¿qué hacemos luego con nuestros hijos? Únicamente atacamos sus defectos, etiquetándolos personalmente a ellos, no atacando al problema. Ahorita voy para allá. Y nunca hablamos sus virtudes. Y preguntas, papá, ¿por qué no las hablas? Pues porque no las tiene. Lo conoces desde niño. Y desde niño, aunque no las manifieste de adolescente, tú tendrías que conocer su capacidad. Tú tendrías que saber lo que Dios ha puesto en él. Deberías de conocer sus dones. Deberías de saber parte de su llamado y animarlo aunque no lo esté viviendo en ese momento. Afirmar sus virtudes. Y no estoy diciendo, y nada más háblale bonito, porque ese es el extremo de la otra línea de educación que te contaba hace rato, ¿no? Puro amor y no le digas nada al nene. No, hay que atacar también las cosas malas, pero enfocándonos en el problema sin atacar a la persona. Tu hijo dijo una mentira. ¿Y qué hacen muchos padres? ¡Eres un mentiroso! Ya lo estás marcando como mentiroso. Y si vuelve a decir mentiras, pues ¿cómo lo vas a reclamar si es lo que hacen los mentirosos o no? Por eso ves que Dios en el Nuevo Testamento trata con iglesias que seguían pecando, pero a todas les escribe a través del apóstol Pablo, por medio del Espíritu Santo, como amados, santos e hijos de Dios. Santos que seguían pecando. No les dice Pablo, a ver, a toda la bola de pecadores de los corintios, porque aunque había pecados que tenían que tratar, ante los ojos de Dios su posición era de santos. Porque si le digo, a ver, pecador, ¿qué hace el pecador? Peca. Pero si le digo santo, ¿cómo se comporta el embajador de México en otra nación? De acuerdo a la embajada que está representando. Somos embajadores en nombre de Cristo. Cuando entendemos nuestra identidad, cambiamos nuestra actitud de acuerdo a aquel que estamos representando. Y eso mismo tenemos que transmitir a nuestros hijos. Hijo, no mientas. O más allá de eso, tú eres un hijo de Dios y sabes que mentir es incorrecto. ¿Por qué mentiste? ¿Me explico la gran diferencia? No le echó ganas y le fue mal en la escuela. Mira nada más, eres un flojo, inútil, bueno para nada. Lo estás maldiciendo. Hijo, ¿le echaste la flojera este mes? ¿Es distinto? ¿No fuiste responsable? ¿Menos tiempo con los aparatos? Va a haber algunas consecuencias y te tienes que aplicar. Porque tú tienes para eso y más. Y tus mismos hijos tienen que tenerlo tan claro que ellos te corrijan cuando se dan cuenta que no lo estás haciendo. Mi esposa, ¿cómo se ha encargado de dejarle bien claro esto a mi hijita? Que a sus 9 años, hace unos meses, alguien de la familia, no digo quién para no ventanear, ¿qué fue que te dijo? ¿Mentirosa, Vale? Mentirosa. Y Vale llegó a acusarla con mi esposa. Mamá, fulano, fulana, me dijo mentirosa. Regáñala, dile que soy una santa hija de Dios que dije una mentira. No una mentirosa. Y está bien educada. Nadie la puede marcar. Entonces tenemos que enseñarles esa identidad de quiénes son ellos en Cristo, pero nosotros también tratarlos al respecto, porque le dices una cosa y luego lo marcas con otra, pues ya es distinto, ¿verdad? Entonces tenemos que Dios, como Gedeón, hacerles ver aquello para lo cual han sido llamados, aunque todavía no lo estén siendo, y atacar el problema sin etiquetarlos como personas. Hay una gran diferencia. Si tú le etiquetas como persona, estás rompiendo la relación y lo estás maldiciendo. Otro problema es que a veces escuchan las pláticas de cuando hablamos acerca de alguien que cayó en pecado, y en vez de que aprovechemos la oportunidad para explicarles lo grave que es, las consecuencias que hay, por ejemplo, de la mentira o del robo, de lo que sea, empezamos solamente a desbaratar a otra persona a tal grado que el hijo dice, y cuando yo caiga, ¿así van a hablar de mí? Entonces, mira, hijo, pasó esto con esta familia, con esta persona, por eso es grave, por eso te lo hemos dicho, hay consecuencias, Dios no puede ser burlado,
vamos a orar por esa persona, vamos a tratar de ayudarle y aprendamos de esto, para que cuando él el día de mañana tenga alguna lucha, alguna caída, situación similar, sepa también que no está bien, que ya se lo hicimos saber, pero que no lo vamos a desbaratar, que vamos a estar ahí como Dios para levantarle. ¿O no dice la Biblia? 7 veces cae el justo, pero vuelve a levantarse, porque Jehová sostiene su mano. Que sepan que aún a pesar de sus caídas, ahí estamos. No para tolerar su pecado, no te confundas. No para ser cómplices del pecado, no para jugar con la gracia y convertirla en desgracia, sino para tomarles de la mano y para levantarlos. Que sepan que hay cosas con las que no estamos de acuerdo, pero que el día que necesiten ayuda, ahí estamos nosotros. Ahora, una vez que me gano su confianza, y podríamos hablar aquí de lo importante que es desarrollar una relación, lo voy a mencionar un poquito en el siguiente punto, pero no lo menciono porque lo hemos hecho ya muchas veces. Hemos estudiado el principio de Deuteronomio 6, que nos habla de enseñar la palabra a nuestros hijos, cuando te acuestes y cuando te levantes, cuando andes con ellos por el camino, cuando te sientes con ellos en tu casa, lo cual nos habla de tiempo, presencia y una relación, andando por el camino, ¿verdad? Y les he dicho lo importante que es que dentro de los límites de lo correcto procuremos tener con ellos nosotros una relación y una comunión como Dios lo hace con nosotros. Que así como Jesús, Filipenses 2, se despojó de sí mismo y tomó forma semejante a los hombres y caminó entre nosotros para rescatarnos, a veces nosotros tendremos también, ¿verdad?, que despojarnos en este sentido de algunos de nuestros intereses, y a lo mejor como adulto no te interesan cosas de niños o de adolescente, pero interesarte en lo que a ellos les interesa y caminar con ellos para crear una relación, obviamente dentro de los límites de lo correcto, ¿no? Porque no vaya a faltar el papá que diga, es que mi hijo es bien marihuano, pastor, y pues te dijo que le entrara y está re bueno, ¿verdad? Gloria a Dios por su consejo. No. Pero a lo mejor sí puedes, por ejemplo, irte a ver con tu hijo adolescente Rápidos y Furiosos 18, mamá, ¿verdad? Interesarte en lo que para ellos es importante, estar con ellos en ese momento. Y entonces ganarte su confianza para que cuando el día que necesiten ayuda, vengan a nosotros. Porque si rompemos la relación, ¿a quién van a ir? Que hacen muchos papás, los mandan al infierno y todo el tiempo son bibliazos, sobre todo ya con los más grandes, bibliazos, se rompe la relación, entonces ya ni les entra la palabra y cuando necesiten ayuda, en vez de que la vayan a buscar contigo, van a buscarla con alguien más. Entonces, aún hijos ya casados, velos y predícales con tu testimonio. Tu vida va a hablar más que 1000 palabras. Las 9 características del fruto del Espíritu Santo, si realmente eres una persona espiritual, se van a notar. Y les vas a predicar sin palabras del amor, del gozo, de la paz, de la paciencia, de la benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio, porque ese es el fruto del Espíritu. Es contraproducente cuando predico una cosa y ven otra distinta. Digan conmigo, yuyuy, ayayay. A lo mejor tienes un hijo ya grande, casado, que dice, a mí no me vengas con tus rollos de la religión, no me interesa, ¿verdad? ¿Y qué corresponde en ese caso? Ni Jesús obligó a sus discípulos a seguirle. Les dio un principio, vayan y prediquen, si no le reciben, sacúdense los pies de otro lugar. Establece otro principio que ha sido terriblemente mal interpretado: no den lo santo a los perros ni las perlas a los cerdos. La gente cree que Jesús está llamando cerdo o perro al no cristiano. No, es una ilustración que nos enseña que el perro no valora aquello que es, no des lo santo a los perros, ni, ya hasta lo olvidé ya, ¿y cómo es? Ni las perlas a los cerdos. Así como el perro no entiende si algo es santo y si le das una Biblia, por ejemplo, el perro, ¿qué va a hacer? ¿La va a leer? ¿Cuántos de sus perros los ves ahí leyendo el Salmo 23? Guau, 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 guau. No. Se la va a comer, que no sabe lo que tiene. Si le das a un cerdo un collar de perlas, va a dejar de revolcarse en el lodo por, ay, mira qué bonito estoy. Se va a revolcar porque no sabe lo que trae. Entonces la enseñanza es, aquel que no entienda que la palabra es santa, es sagrada y es valiosa, no se la des. Es desperdiciar tiempo en tierra infértil. Siembra en tierra fértil. Aprovecha ese tiempo en quien está recibiendo y entendiendo el valor de lo que le estás dando. Entonces te dijo, no quiero, está bien. Cuando se pueda, aprovecharás oportunidades, y cuando no, ¿qué puedes hacer? Compartir con tu vida y orar por ellos y nada más.
Y digo entre comillas nada más, porque orar por ellos es más poderoso que lo que puedas imaginar. Porque a lo mejor no te van a escuchar a ti, pero está el Espíritu Santo en todo el mundo, con una legión de embajadores, y Dios los va a rodear en algún momento. Entonces, aunque no estés tú ahí, Dios les va a poner a alguien en el trabajo, en la escuela, al vecino, los va a rodear de aleluyos. O te imaginas a Dios, es que no quiere escuchar a su papá y yo lo quería salvar, ahora ¿cómo le voy a hacer? ¿Sabías que Pablo tuvo familia cristiana que le predicó y no les hizo caso? Y luego el mismo Jesús se le apareció y lo llevó a Cristo. ¿Y para qué me sigo contándote de quién fue Pablo? Tú lo sabes. Entonces descansa en eso. A lo mejor a ti te van a ignorar, a lo mejor a ti no te van a escuchar, pero algún día Dios de alguna manera va a quebrantar su corazón. Y mientras tanto convive y tienes otros 1000 temas en los que ambos pueden coincidir, donde tú no te corrompes, que pueden tratar para no romper la relación. Sí es posible, a veces no es posible. Romanos 12:2 dice: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Si ya no dependió de ti, solo queda orar por ellos y esperar que Dios haga su voluntad. Pero si en ti es posible mantener la relación, adelante. Ahora, Salmo 34, versículo 15, vamos a ver a lo que iba. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, me gano la confianza, creo la relación y voy a estar disponible para ellos. Porque si me buscan y nunca estoy, lo cual también sucede, pues de nada sirvió entonces. Salmo 34, versículo 15 dice: los ojos de Jehová están sobre los justos. ¿Y qué dice la Biblia? Atentos sus oídos al clamor de ellos. Versículo 17: clamaban los justos y Jehová oye y los libra de sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Di conmigo, la Biblia dice que cuando yo clamo, Dios me oye. ¿Y cuando tus hijos hablan, tú los oyes? Hashtag, tómala. Porque a veces hay la confianza, pero papá, mamá, estamos tan ocupados en nuestro trabajo, inclusive en la iglesia, en nuestro ministerio. Estadísticamente hablando, hay un gran porcentaje de hijos de pastores que al menos durante un tiempo no quieren saber nada de Dios, porque crecen con amargura hacia la iglesia, porque la ven como la culpable de haberle robado a sus padres. Hay hijos así que en rebeldía ya después Dios los quebranta y los toca y todo, y cuando abren su corazón dicen: es que yo veía a la iglesia como la culpable de que ustedes no me dedicaran tiempo. Y es algo que nosotros como pastores, gracias a Dios que tuvimos generaciones antes que nosotros que nos aconsejaron tener cuidado con este error, hemos entendido y tratar de no repetir. Y al menos hasta el día de hoy nuestra pequeñita sigue amando a la iglesia, porque la ve como una aliada de la familia, no como un enemigo de la familia. Ella sabe que hay tiempo para Dios, pero que hay tiempo para ella, y que no están peleados el uno con el otro, y que podemos hacernos el tiempo para todo. ¿Qué harías tú si cada que oraras a Dios, Dios te marcara ocupado? Señor, fíjate, necesito que me fortalezca, estoy triste porque, espérame tantito, estoy escuchando unas alabanzas que me están cantando. Es la nueva de Marcos Witt, que ya está cantando cristianas otra vez. A ver, no, es que mira, deja que terminen y te escucho. Y ya llegas en hora: oye Señor, no, espérame, es que mira, hay aquí 3 paganotes bien pecadores que los estoy regañando, déjame que acabe con ellos y te atiendo. Y al otro día: Señor, hoy es Shabbat, mañana búscame. ¿Te imaginas que así fuera Dios? Que siempre estuviera ocupado. Dios, como lo vimos la semana pasada, está con nosotros, al lado nuestro, en koinonía. Vimos que es el término que se utiliza para hablar de la comunión que tenemos como familia y amigos dentro del cuerpo de Cristo, a través de la persona del Espíritu Santo, quien Jesús dijo estaría con nosotros, al lado nuestro, siempre. Los que no vinieron, ojalá que escuchen ese mensaje, que estuvo bien interesante. La diferencia entre oración y comunión. Contamos con Él siempre.
las 24 horas del día. Puedo acercarme a mi cuarto y cerrar la puerta y ahí está. O puedo, como Nehemías, en el palacio del rey, frente al rey, en mi corazón, en mi mente, hacer una oración y también ahí está. Y esto fue increíble. Y es uno de los ejemplos de cómo ilustra cómo Dios está ahí siempre para nosotros. Incluso la semana pasada veíamos el ejemplo de cómo muchos piensan que el horario correcto es en la madrugada para orar. Y dijimos, bueno, es cuando hay menos distracciones, a algunos les acomoda, pero no es que Dios tenga horario de oficina, ¿no? Te atiendo de 3 a 6 y ya fuera de eso aquí con mis secretarios. A ver, Pedro, atiéndele. No, Él está ahí siempre. Y así tenemos que estar para nuestros hijos. Obviamente estás en un asunto importante, urgente, y viene para algo que no es relevante o que sabe hacer. Bueno, se entiende que papá diga, aguántame tantito. Pero ves a tu hijo que está mal, que está necesitado. En ese momento, Él es la prioridad, por encima de cualquier cosa. Y tienen que saberlo, porque eso va a fortalecer esa confianza para acercarse a nosotros en cualquier momento. No podemos, papá y de paso también mamá, estar tan metidos en nuestras actividades, en nuestro rollo, que no estemos disponibles para nuestros hijos. Los primeros en darnos cuenta cuando están contentos o cuando están tristes tenemos que ser nosotros, sin que nos los digan. Pero eso lo vamos a ver en el siguiente punto. 3, me gano su confianza, creo una relación, estoy disponible para ellos. Pero ¿qué tal si a lo mejor algo me cambiaron en el audio? Creo que se escucha como con más eco afuera. Si les regresan, ¿verdad que sí? Ya ven, no tengo tan mal oído, hoy no vengo tan sordo. No anden haciendo experimentos conmigo, no sean gachos. Ahí entre servicios probamos lo que sea, pero durante el servicio ya déjenlo así. Porque de repente dije, caray, está predicando alguien allá atrás igual que yo, ¿no? Está diciendo lo mismo que yo, me está copiando. Entonces, ¿qué tal que a lo mejor están tan engañados por Satanás porque ha llegado a pasar? Hijos de grandes padres y madres porque están engañados y que el enemigo viene, el padre de mentira, a atormentarlos, y no, se va a avergonzar de ti, se va a decepcionar si tú le cuentas, si tú le dices, jamás lo esperaría de ti. Y hay personas que tienen esta carga. Yo me acuerdo de una vez que platicaba con un joven que era como la figura emblemática delante de toda la familia, y hablo de papás, hermanos, tíos, primos, de cómo tenía que ser un buen cristiano. Y empezó a tener algunas luchas y algunos conflictos y algunas caídas, y él tenía terror de contárselo a cualquiera de ellos porque se iba a desmoronar esa figura, y más allá de lo que dijeran de él, él tenía temor de ser piedra de tropiezo para los demás. Entonces era un veneno que estaba cargando por dentro de decir, ¿y ahora cómo trato con esto cuando todos tienen este concepto de mí y yo sé que no es cierto? Entonces va a haber veces que tus hijos, por alguna razón, a pesar de que tú has sido un gran padre, no se quieran acercar. Y ahí es donde pasamos al siguiente nivel, y es cuando nosotros, aunque no nos lo digan, lo tenemos que discernir. O un nivel más arriba, a través de la oración, Dios te lo va a mostrar. Hay algunos de ustedes, padres, honestamente, sin afán de hacerte el espiritual, porque hay gente que le encanta cualquier oportunidad para presumir cuán espirituales, ¿no? Oh sí, pastor, yo aconsejo a los ángeles y Miguel me pide a veces asesoría. Hablando en serio, que tu hijo estaba pasando por algo que tú ni idea tenías, estaba luchando o estaba por pasar un peligro, y que Dios en oración te lo mostró y pudiste acercarte, y que eso ayudó de alguna manera, levanten la mano. ¿Si hay algunos o no? Gracias a Dios, son varios los padres. Yo solamente le di ofrenda como a 2 o 3 para que levantan la mano y no quedar mal, ¿verdad? A paleros santos, pero sí hay muchos más que... Entonces, en oración tengo que estar intercediendo y clamando, y Dios a veces nos va a enseñar. Y si no es así, es a través de mi relación con ellos que yo lo tengo que discernir. Porque la idea del tiempo de calidad del que hablamos hace rato no es solamente echar relajo y pasarla bien, sino es crear una relación para conocerlos y que te conozcan, saber cómo están, y entonces poder intervenir en el momento adecuado. Porque a veces los hijos, sobre todo
adolescentes que están un poco cerrados, o los más grandes ya que hicieron su vida, ¿verdad? Tienen ciertas luchas, ciertos temas y no quieren contarlo. Y cuando lo cuentan, como hace rato lo veíamos, papá, mamá se lanzan con todo el arsenal. Entonces, ese punto ya quedó claro. Pero ahora lo que sigue es esto. Yo tengo que estar atento y darme cuenta así. Si mi hijo está triste, está deprimido, está feliz, está contento, está temeroso. Para que cuando el enemigo venga, como la serpiente al huerto del Edén, antes pase por encima de nosotros. Y termino con esto. Primer libro de Samuel, capítulo 24. Lo quiero usar como ejemplo antes de ir a la aplicación. En este pasaje lo puedes leer en casa, te lo voy a parafrasear. David está escondido de Saúl, que lo quiere matar. David realmente no había tenido un buen padre. De hecho, algunos piensan que ni siquiera era su padre legítimo. ¿Lo sabías o no? ¿Has leído el salmo que David dice: en pecado fui concebido o me concibió mi madre? Hay dos interpretaciones. Una, que él está hablando de el pecado que llamamos original, de cómo el ser humano hereda el pecado de Adán. Pero hay una gran inclinación, y creo yo que están en lo correcto, de muchos teólogos reconocidos, porque David no era hijo legítimo de Isaí. Y lo pienso yo por el lugar tan bajo que Isaí le daba y cómo sus hermanos lo humillaban, y su padre nunca lo defendió. Y esto es anormal, porque era el más chiquito. Entonces, en teoría tendría que ser el consentido de la casa. En cambio, cuando llega Samuel, elegir de los hijos de Isaí al futuro rey de Israel, su padre nunca mandó llamar a David. Y pensaban que eran los demás, y es cuando Dios le dice: no es Eliab, no mire su estatura ni su parecer, porque Dios no mira lo que mira el hombre mira lo que está delante de sus ojos, Dios mira el corazón. Y es Samuel el que pregunta: ¿son estos todos tus hijos? O sea, fíjate cómo no estaba en la mente de Isaí. Y esa vez Isaí dice: queda aún el menor, el que apacienta las ovejas, pero no lo mandó llamar. O sea, lo veía tan difícil que él fuera el futuro rey, que ni siquiera porque el profeta le está preguntando lo manda a llamar. Es Samuel el que le dice: pues mándalo llamar, brother, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que estemos todos aquí. Y entonces llegó David. Luego, aún habiendo sido ungido como rey, lo manda de chalán con sus hermanos. Entonces, bueno, el punto no es ese, que es una enseñanza increíble esta, pero el punto es que cuando David le gana a Goliat, Saúl lo pone a cargo de un grupo de personas en el ejército. Se convierte en el mejor amigo de su hijo, Jonatán, en el esposo de su hija, Mical, y en uno de los valientes, y tiene un lugar dentro del palacio. De hecho, se sentaba a la mesa del rey. ¿A qué voy con todo esto? Que David llegó a ver a Saúl como su padre. Saúl se llena de envidia por un grupo de mujeres argüenderas y chismosas que existían en ese entonces, y que gloria a Dios, de allá para acá nunca más volvieron a existir. Salían a recibirlos de la guerra cantándole: Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000. Le cantaban. O sea, ahí amarran navajas, ¿verdad? Entonces Saúl se llena de envidia, lo cual es justificable, y lo manda a matar. Y aquí David lo tiene en sus manos, le decide perdonar la vida y sale y lo confronta. Y le llama Padre mío a Saúl. Y le dice: ¿por qué oyes la voz de los que dicen: mira que David procura tu mal? Hoy te tuve en mis manos y me dijeron que te matase. Y aquí tengo el borde de tu manto, corté un pedazo como muestra, pero te perdoné. Saúl, en lágrimas, aparentemente se arrepiente, le pide perdón y regresa, y más tarde se enchamuca y lo intenta matar otra vez. Y Saúl no terminó bien. Aquí lo importante es esto: no era padre de David, pero se dejó influenciar por otras voces acerca del corazón de David, porque Saúl no conocía el corazón, llamémosle entre comillas, de su hijo adoptivo, o de este muchacho, porque va a su casa cuando tenía apenas 17 años de edad. ¿Qué hubiera pasado si Saúl hubiera conocido el corazón de David? Hubiera parado a los demás: ¡alto! ¡David jamás! Ok, nunca hay que
cegarnos y poner las manos al fuego. A ver, voy a ver si hay evidencia, voy a escuchar todas las voces, opiniones, pero no voy a emprender una persecución en contra de él solo por lo que tú me estás diciendo. Y a lo que voy con esto es que como padres tendríamos que conocer también a nuestros hijos, que cuando nos digan algo de ellos, en teoría nosotros tendríamos que conocerlos tan bien como para saber si es cierto y no encubrirlos, o si se trata de una calumnia y no romper su corazón. ¿Has visto los memes de que antes eran el maestro y el papá contra el alumno, y ahora es el alumno y papá contra el maestro? Entonces hay extremos de todo en la vida. A veces hay papás que no le creen a los maestros. No, ¿cómo cree que mi querubín va a hacer esto? Si yo lo viví como pastor de jóvenes. No, pastor, mi chiquitín es incapaz. Lo está banqueando injustamente. Vámonos a otra iglesia donde sí te valoren, mijito, porque aquí el pastor es muy injusto. Y si vieran lo que hacían sus querubines. Voy a la iglesia, papá, con una hermana. Y lo que no sabía es que empezaban a orar y le imponía manos a la hermana, y que hablaban en lenguas, y caía fuego. Y dentro de 9 meses, por sus frutos los conoceréis. Pero como mi chiquitín. Entonces hay papás que están tan ciegos que los encubren, pero hay papás también que están tan endurecidos que lo que sea que le digan de ellos se lo creen antes de investigar bien. Entonces que su hijo hizo y van y lo despedazan sin haber escuchado a su hijo, sin haber escuchado su versión, sin haber investigado cómo estuvieron las cosas. Y muchas veces nuestros hijos van a ser señalados injustamente, y muchas veces el enemigo va a quererlos calumniar. Y ahí es donde yo tengo que tener la madurez y el discernimiento espiritual y conocerlos, para a la par que soy guiado por Dios, por su Espíritu, y que conozco a mi hijo, estoy en ese inter de descubrir la verdad, en la que tengo el balance perfecto, en el que no los voy a encubrir, y de ser necesario van a ser confrontados y disciplinados, pero tampoco voy a actuar injustamente en contra de ellos. Pasa mucho, por ejemplo, con los más chiquitos, con el primito o el hermanito, que se acusan injustamente, y que papá, por quedar bien con todos, va y castiga injustamente a sus hijos de cosas que ellos no hicieron. ¿Y de dónde viene todo esto? De que a veces estaban tan lejanos que ni lo conocían. ¿Cómo es Dios como Padre con nosotros? Fíjate, Mateo 6, versículo 8, termino con esto, si me apoyan con el teclado, por favor. Un par de ejemplos. Mateo 6, 8. Hablando de la gente que usaba vana palabrería, dice: y no hagan así ustedes. Dice: porque su Padre sabe de qué cosas tiene necesidad antes de que ustedes se las pidan. ¿Ya lo viste? ¿Por qué Dios nos pide que pidamos si ya sabe lo que le vamos a pedir? Porque ama estar en comunión con sus hijos. Uno. Y porque aunque Él ya sabe lo que nosotros vamos a decir, tú todavía no sabes lo que Él te va a responder. Entonces a veces aquello por lo que nos acercamos resulta ser solamente un anzuelo celestial, divino, precioso y perfecto, para que papá disfrute de esa comunión con sus hijos, y para que nosotros seamos atraídos a papá y escuchemos la voz de nuestro Padre. Porque a lo mejor si no hubiera habido esa necesidad, no me acerco. ¿No te ha pasado que llegas orando acerca de algo y terminaste con otra cosa? Creo que pasa en el 90% de las ocasiones. A veces dices: ¿y de qué estaba orando? Ya ni me acordé. Y a veces te olvidaste de que el problema existía. Terminas la oración y fue tan bonito que se te olvida que había un problema por el que te acercaste. David decía en el Salmo 139, versículo 4: aún no sale la palabra de mi boca y tú ya sabes lo que voy a decir. Dios conoce perfectamente a sus hijos. Dios revela sus planes a sus hijos. De eso voy a hablar parte del mensaje la próxima semana. No me toca aquí, va a estar el pastor Josh David de la Cruz, pero si Dios quiere en 15 días en la segunda parte de la diferencia entre oración y comunión, de cómo Dios le llama a Abraham su amigo y dice: ¿cómo le voy a esconder lo que voy a hacer?
y se preocupa por contarle sus planes. Cuando alguien vive en comunión, Dios cuenta sus planes a sus hijos, pero Dios también conoce el corazón de sus hijos. Él sabe de qué somos capaces y de qué no somos capaces. Un padre, madre que no los conoce va a terminar o sobreprotegiéndolos, negando las verdades de aquello con lo que tienen que tratar, lo cual va a ser mal a largo plazo para sus hijos, o va a terminar crucificándoles, aceptando mentiras en su contra. Tú los tienes que conocer. A veces los extraños los conocen más. Yo recuerdo cuando preparaba este mensaje un ejemplo de cuando iba en la secundaria. El dueño de la escuela pensó que estaba yo fumando en los baños porque alguien había tirado un cigarro minutos antes de que yo entrara, y me llevó con el director acusándome que me había cachado. El director, que me conocía perfectamente, y mira que no era mi padre, hoy es el dueño, suspendido, lo que sea, no me hizo nada, porque dijo: oye, si estoy seguro que tú no fuiste. Y no es que fuera una blanca palomita. He hecho muchos desastres en mi vida, pero jamás en la vida fumé, siempre me gustó el deporte. En otra ocasión me llevaron a la dirección acusándome que había hecho mucho relajo. Ahí sí le creyó. Cierra ahí tus ojos en tu lugar y dile: Dios, te doy gracias por tu palabra en esta mañana. Y te pido que tú me des sabiduría como padre y también mamá. Ya cuélate en el mensaje y dile: Dios, no es mi día oficial, pero también soy madre y también esto me sirve. Dame sabiduría para poder educar a mis hijos correctamente, para seguir tu modelo. Nos queda claro con esta enseñanza que hay tanto de ti que aprender, Dios. Este es solamente uno de los puntos de cómo eres tú como padre. Ayúdanos a aplicar todos los principios posibles con nuestros hijos, a podernos ganar esa confianza, a volver a crear puentes para generar una relación con ellos, a que tú toques su corazón y sepan que cuenten con nosotros. Perdónanos, Señor, si a veces no supimos tratar las cosas bien y les marcamos, les etiquetamos, les humillamos y les maldecimos. Dile: Señor, me arrepiento y de aquí en adelante, como tú con Gedeón, veré lo que tú eres capaz de hacer en ellos. No ignoraré lo mucho malo que en la carne tienen que corregir, pero eso no me cegará de todos los dones que tu Espíritu Santo les ha dado y que tú, te pido, me ayudes a desarrollar. Si vienes con tus hijos, abrácense, tómense de la mano, papá, mamá. Si vienen ambos, si tienen que hacer una bolita en familia, háganla. Si necesitan para eso ponerse de pie, tienen libertad de hacerlo. Y dile ahí en tu lugar: papá, mamá, dile: Dios, bendigo a mis hijos en el nombre de Jesús. Y digan en voz alta: hijo o hijos, si vienen con uno o con varios. Si algún día dije alguna palabra que te marcó, que te hirió, te pido que me perdones. No me di cuenta de lo que estaba haciendo y Satanás, que es el padre de mentira, me quiso usar como instrumento para neutralizarte. Me retracto y creo, como Dios creyó en Gedeón, que hay un gran propósito para tu vida. Y a pesar de aquello que tiene que hacer todavía en ti, que corregir, veo las grandes cosas que hará. Y dile: te bendigo en el nombre de Jesús. Y creo en lo que Dios hará en ti. Creo que eres instrumento en sus manos, elegido antes de la fundación del mundo con un propósito. Ignora toda maldición que antes haya proclamado: no fui yo. Esto es lo que realmente yo opino acerca de ti. Eres un hijo, una hija de Dios, y Dios va a usar tu vida. Dile: te bendigo en el nombre de Jesús. Ahora ustedes, hijos, acérquese con sus padres y dile: papá, mamá. Si viene uno de ellos, con uno de ellos, dile: perdóname también si a veces he respondido mal. También me retracto de las palabras maldicientes que han salido de mis labios, que dije en ira. Yo le doy gracias a Dios por sus vidas. Y dile también: los bendigo en el nombre de Jesús.
Si no están tus hijos o tus padres, si están apartados, en oración, dile: Dios, donde quiera que estén, obra en sus corazones. Háblales, Espíritu Santo. Quita toda venda de sus ojos. Ya es tu voluntad. Y bendícelos. En el nombre de Jesús. Amén.